El mensaje de la cruz. Reverendo Dr. Jerok Lee. Capítulo 7. Las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. 1. Padre, perdónalos. 2. Hoy estarás conmigo en el paraíso. 3. Mujer, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. 4. Eloi, Eloi, lama sabactani. 5. Tengo sed. 6. Consumado es. 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 34-46. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. La mayoría de las personas cuando están a punto de morir recuerdan sus vidas. Dicen sus últimas palabras a su familia y amigos. De la misma forma, Jesús hecho carne, vino a este mundo por la providencia de Dios, y proclamó sus últimas 7 palabras en la cruz mientras exhalaba su último aliento. Estas son llamadas las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Examinemos el significado espiritual de estas últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. 1. Padre, perdónalos. El autor de la carta a los Filipenses describe a Jesús de la siguiente manera. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 6-8. Jesús fue crucificado en la cruz para demostrar su obediencia y amor a Dios, y así abrir el camino para la salvación de los pecadores. Los que estaban alrededor de la cruz se burlaban de Jesús junto con los principales líderes religiosos. Él salvó a otros, que se salve a sí mismo si Él es el Cristo, el escogido. Los soldados también se burlaban de Él, ofreciéndole vinagre mezclado con vino y diciendo: Si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Uno de los 2 criminales que yacía colgado allí, también lo ridiculizaba, diciendo: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti y a nosotros. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron a él allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 33-34. Jesús, mientras expiraba, oró a Dios para que los perdonara: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús pidió al Padre que tuviera misericordia y perdonara al pueblo que no sabía que Él, Jesús, el Hijo de Dios, estaba siendo crucificado para perdón de sus pecados. Tal vez ni siquiera se daban cuenta de que eran pecadores. Esta es su primera palabra desde la cruz. Jesús oró con amor por aquellos que lo crucificaban. Jesús, el Hijo de Dios, oró por aquellos que lo crucificaban sin razón, porque no tenía pecado ni culpa. Qué grande y profundo es su amor. Jesús pudo fácilmente descender de la cruz, y así evitar su crucifixión, ya que es uno con el Dios omnipotente, y tiene el poder de Dios Padre. No obstante, fue crucificado para cumplir el plan de salvación conforme a la voluntad de Dios. Para lo cual, tuvo que sobrellevar todos los sufrimientos y la vergüenza, orar por ellos con amor y pedir por su perdón. Jesús oró fervientemente: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Aquí ellos, no se refiere simplemente a aquellos que lo crucificaron y se burlaron de él, sino también incluye a todos los seres humanos que no han recibido a Jesucristo y que continúan viviendo en las tinieblas. Al igual que los que crucificaron a Jesús, el Hijo de Dios, en la actualidad muchas personas pecan porque no conocen a Jesucristo ni conocen la verdad. El diablo mora en las tinieblas y odia la luz, por eso crucificó a Jesús, la verdadera luz. Hoy en día, el diablo controla a las personas que viven en las tinieblas y los induce a perseguir a aquellos que andan en la luz. ¿Cómo puede reaccionar frente a aquellos que lo persiguen,
y que no conocen la verdad. Jesús, por medio de la primera palabra que pronuncia en la cruz, nos enseña la voluntad de Dios y la actitud que debe tener un cristiano al enfrentar este tipo de situación. Mateo 5:44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por lo tanto, debemos orar por aquellos que nos persiguen pidiendo a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, bendícelos para que también puedan recibir al Señor y podamos encontrarnos de nuevo en el cielo. 2. Hoy estarás conmigo en el paraíso. 2 criminales también fueron crucificados con Jesús en lo alto del Gólgota, en lugar de la calavera, Lucas 23:33. Uno de los malhechores lanzaba insultos a Jesús, pero el otro reprendió al primero, se arrepintió, y aceptó a Jesús como su Salvador personal. Entonces Jesús le prometió que estaría con él, en el paraíso. Esta es la segunda palabra que pronuncia Jesús en la cruz. Uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió, diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 39-43. En la segunda palabra que pronuncia en la cruz, Jesús proclamó que es el Mesías, que puede perdonar a los pecadores cuando se arrepienten y darles la salvación. Cuando lee los 4 evangelios, las respuestas de los 2 criminales son recopiladas de manera diferente. En Mateo 27, 44, dice, del mismo modo lo insultaban los ladrones que habían sido crucificado con él. En Marcos 15:32, se lee, el Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. En estos 2 evangelios, se deduce que ambos criminales lanzaban insultos a Jesús. No obstante, en Lucas 23, se lee que uno de los criminales reprendió al otro y se arrepintió de sus pecados, aceptó a Jesucristo y fue salvo. Esto no quiere decir que los evangelios no concuerdan entre sí. Por el contrario, Dios en su providencia, permitió a los escritores describir de diferente forma este mismo hecho. En la Biblia la providencia de Dios y los acontecimientos históricos están resumidos y abreviados. Si se hubieran escrito en forma detallada todos los acontecimientos y circunstancias, ni 1000 Biblias hubieran sido suficientes para recopilarlos. Hoy en día, si graba algo con una videocámara, lo puede ver posteriormente, pero en los tiempos de Jesús no había tales equipos, por eso, no pudieron ni siquiera tomar una fotografía aun cuando estos hechos eran muy importantes. Solo podían escribir estos eventos. A través de estas ligeras diferencias, se puede conocer, sentir y revivir más vívidamente una situación o circunstancia en particular. Una descripción más clara de lo que sucedió en la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús proclamaba el Evangelio, grandes multitudes lo seguían. Algunos querían escuchar su mensaje, otros querían ver milagros y señales del cielo, otros deseaban alimento, e incluso había otros que vendían sus propiedades para servirlo y seguirlo. En Lucas 9, Jesús dio gracias por 5 panes y 2 pescados. El número de los que alimentó era cerca de 5,000 hombres, Lucas 9, 12-17. Imagínese cuántos más, incluyendo los que lo amaban, lo odiaban y los otros, deben haberse reunido en el lugar donde fue crucificado. La multitud rodeaba la cruz, por eso los soldados bloquearon el lugar con lanzas y escudos. Imagínense la gente gritando a Jesús y acercándose cada vez más alrededor de la cruz. La multitud lo insultaba. Incluso uno de los 2 criminales que estaba colgado en uno de los lados lo injuriaba. ¿Quién habría podido escuchar lo que dijo el primer criminal? Todo esto parecía más a una riña o pelea callejera, por eso solo las personas que estaban lo bastante cerca de Jesús pudieron haber escuchado sus palabras. Uno de los criminales dijo algo a Jesús con una expresión malvada en su rostro.
De hecho, este criminal estaba reprendiendo al criminal que había insultado a Jesús. No obstante, aquellos que se encontraban lejos al lado opuesto, fácilmente podrían haber pensado que este criminal arrepentido también estaba increpando a Jesús. Por una parte, con tanto bullicio, los que registraron este hecho en los evangelios de Mateo y de Marcos no pudieron escuchar claramente al criminal arrepentido y pensaron que él también estaba insultando a Jesús. Por eso escribieron que ambos criminales reprendían al Señor. Por otra parte, el escritor del Evangelio de Lucas sí escuchó claramente lo que se dijo, y así pudo saber que uno de los dos criminales no había insultado a Jesús sino que, por el contrario, se había arrepentido. Los distintos escritores se encontraban en diferentes lugares y escribieron diferentes versiones. Dios, que lo sabe y lo conoce todo, les permitió escribir de diferente manera para que las posteriores generaciones pudieran discernir claramente esta situación en particular. Un lugar celestial para el criminal arrepentido. Jesús prometió al criminal que se arrepintió antes de morir en la cruz: tú estarás conmigo en el paraíso. Esto tiene un significado espiritual. El cielo, el reino de Dios, va más allá de nuestra imaginación. Es más, Jesús nos dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues, a preparar lugar para vosotros. El salmista nos exhorta diciendo: alabadlo, cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Salmo 148, 4. Nehemías 9:6 alaba a Dios que hizo los cielos, y los cielos de los cielos. En 2 Corintios 12:2 se habla de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Apocalipsis 21:2 dice que en la Nueva Jerusalén mora el trono de Dios. De esta manera, hay muchas moradas en el cielo. Sin embargo, no se puede vivir en cualquier lugar que uno escoja. El Dios de justicia recompensa a cada uno de acuerdo a lo que ha hecho en este mundo, en la medida en que se asemeje a su Señor y trabaje para el reino de Dios, a los tesoros que ha acumulado en el cielo, etc. Mateo 11:12, Apocalipsis 22:12. En Juan 3:6 se lee: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Dependiendo del grado en que uno se despoje de las cosas carnales, y se convierta en una persona espiritual, las moradas en el cielo serán divididas en grupos del mismo nivel espiritual. Por supuesto, todo lugar en el cielo es muy hermoso porque Dios reina en él. Sin embargo, hay diferencias, incluso en el cielo. Por ejemplo, los estilos de vida, los patrones o modelos de comportamiento, distracciones, y cosas parecidas, son muy diferentes en las grandes ciudades que en los pequeños pueblos del campo. De la misma manera, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, es el lugar más glorioso en el cielo, donde está el trono de Dios y donde vivirán los hijos que más se asemejen a él. Sin embargo, el paraíso que se encuentra en la periferia del cielo, es el lugar donde está el criminal que se arrepintió justo antes de morir en la cruz. Muchos otros que han recibido su salvación en el último momento o los que no han crecido espiritualmente durante su vida cristiana, vivirán también en este lugar. Estas personas han recibido a Jesucristo, pero no han crecido para cambiar espiritualmente. ¿Por qué el criminal arrepentido entró al paraíso? Confesó de buen corazón que era un pecador y recibió a Jesús como su Salvador. No obstante, no se despojó de sus pecados, no vivió de acuerdo a la palabra de Dios, ni evangelizó a otros. No trabajó para el Señor. No hizo nada para recibir ninguna recompensa celestial. Por eso entró al paraíso, el lugar más modesto en el cielo. Jesús desciende al alto sepulcro. A pesar que Jesús le prometió al criminal: hoy estarás conmigo en el paraíso, esto no quiere decir que en el cielo Jesús solamente habite en el paraíso. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, gobierna y mora con los hijos de Dios en todo el cielo, incluyendo el paraíso y la Nueva Jerusalén. En este sentido, Jesús vive tanto en el paraíso como en los otros lugares en el cielo. Cuando Jesús le dijo al criminal arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy, no se refiere precisamente al día específico en el que Jesús murió en la cruz o a cualquier otro día en particular.
Jesús mencionó que estaría con el criminal arrepentido donde quiera que el malhechor estuviera desde el momento en que llegó a ser hijo de Dios. Si nos remitimos a la Biblia, Jesús no fue al paraíso después de su muerte. En Mateo 12:40 Jesús dice a algunos de los fariseos que por cuanto Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el estómago de un gran pez, así el Hijo del Hombre deberá estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es?, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Además, en 1 Pedro 3:19 se dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesús fue al sepulcro superior y predicó el Evangelio a los espíritus encarcelados antes de resucitar 3 días después. ¿Por qué era necesario esto? Antes que Jesús viniera a este mundo, muchas personas durante el Antiguo e incluso en el Nuevo Testamento, no habían tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, pero habían llevado una vida de bondad obedeciendo a Dios. ¿Esto quiere decir que todos ellos fueron al infierno porque no aceptaron a Jesús como su Salvador? Dios envió a su único Hijo a este mundo para que todo aquel que lo recibiera fuera salvo. Dios no habría comenzado el cultivo y el perfeccionamiento de la humanidad para salvar solo a aquellos que recibieran a Jesucristo luego de su crucifixión. Los que no tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio, pero vivieron con una conciencia limpia, serán juzgados de acuerdo a su conciencia. Por una parte, esas personas de buen corazón fueron al alto sepulcro. Por otra parte, el bajo sepulcro es donde permanecerán las almas impías hasta el día del juicio. Luego de su crucifixión, Jesús fue al alto sepulcro y predicó el Evangelio a los espíritus que no lo habían escuchado, ni lo habían conocido, pero que vivieron con una conciencia limpia y eran dignos de ser salvos. No hay otro nombre, sino el de Jesucristo, bajo los cielos dado a los hombres por medio del cual pudieran ser salvos. Por eso, Jesús fue y predicó de sí mismo a los espíritus encarcelados para que pudieran recibirlo y ser salvos. La Biblia dice que los espíritus salvos antes de la crucifixión de Jesús son llevados al seno o al lado de Abraham, Lucas 16:22, pero son llevados al lado de Jesús luego de su crucifixión. La salvación conforme al juicio de la conciencia. Antes que Jesús viniera a este mundo para predicar el Evangelio, vivieron hombres que llevaron una vida recta, que vivieron conforme a la rectitud de sus corazones. Esa es la ley de la conciencia. La gente buena que no hacía cosas malas incluso cuando atravesaba por problemas y enfrentaba dificultades, porque escuchaba la voz de su corazón. En Romanos 1:20 se lee, se hace claramente visible desde la creación del mundo, y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por lo tanto, no tienen excusa. Viendo el universo y como todas las cosas en la tierra están en armonía, las personas de buen corazón creen que hay vida eterna. Por eso, no viven de acuerdo a su naturaleza pecaminosa, y se controlan por temor a Dios para no disfrutar de los placeres del mundo. En Romanos 2:14-15 se lee, cuando los gentiles que no tenían la ley hacían por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tenían la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y defendiéndolo sus razonamientos. Dios dio la ley solo para los israelitas, no para los gentiles. Sin embargo, sería como si los gentiles estuvieran viviendo bajo la ley si viven conforme a la ley en sus corazones, sus conciencias son transformadas y practican la palabra por sí mismos. No podemos decir que los que no creen en Jesucristo no pueden ser salvos porque nunca en sus vidas escucharon el Evangelio. Entre los que murieron sin conocer a Jesucristo, hubo algunos que tuvieron dominio sobre sus pensamientos impuros porque tenían corazones limpios. Estas personas serán salvadas de acuerdo al juicio de Dios sobre sus conciencias. 3. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí tu madre. El apóstol Juan escribió lo que vio y escuchó en la cruz en la que Jesús estaba siendo crucificado. Había muchas mujeres, incluyendo a María, la madre de Jesús, Salomé, la hermana de su madre, María la mujer de Cleofás, y María Magdalena entre muchas otras. En Juan 19:26-27, Jesús dice a la afligida María, su madre, que desde ese momento consideré a Juan como su hijo, y le dice a Juan que cuide a María como si fuese su madre. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba,
que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué Jesús llamó a María mujer, y no madre? La palabra madre no es pronunciada por Jesús, pero es escrita por el apóstol Juan desde su perspectiva. Entonces, ¿por qué llamó Jesús a su propia madre, quien lo había dado a luz, mujer? Si recurrimos a la Biblia, comprobaremos que, en efecto, Jesús no la llamó madre. Por ejemplo, en Juan 2:11, se nos narra el primer milagro que hizo Jesús luego de iniciar su ministerio convirtiendo el agua en vino. Este milagro ocurrió en las bodas en Caná de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados a las bodas. Cuando el vino se acabó, María le dijo: «No tienen vino». Ella sabía que Jesús, como Hijo de Dios, podía convertir el agua en vino. Entonces Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Jesús respondió que el momento para manifestarse como el Mesías aún no había llegado, aun cuando María se sintiera apenada por los invitados porque no les quedaba más vino. Transformar el agua en vino tiene un significado espiritual muy particular, y quiere decir que Jesús iba a derramar su sangre en la cruz. Jesús declaró de sí mismo que tenía que venir a este mundo como nuestro Salvador para cumplir en la cruz el plan divino para la salvación de la humanidad. Por eso llamó a María mujer, y no madre. Además, nuestro Salvador Jesús es Dios, y es el Creador. Dios el Creador es Yo soy el que soy, Éxodo 3:14, y es el primero y el último, Apocalipsis 1:17, 2:8. Por lo tanto, Jesús no podía llamar madre a María y por eso la llamó mujer. Hoy en día, muchos hijos de Dios se refieren a María como la Santa Madre de Jesús, o incluso le hacen estatuas con su supuesta imagen y la adoran. Debemos decir claramente que eso es una grave equivocación, porque María no es la madre de nuestro Salvador, Éxodo 24. La ciudadanía celestial. Jesús consoló a María que estaba en gran aflicción por su crucifixión, y le dijo a Juan, el discípulo a quien amaba, que la cuidara como a su propia madre. Aun cuando Jesús sufrió un tremendo castigo y dolor en la cruz, tenía un especial cuidado e interés de lo que le sucedería a María luego de su muerte. En este pasaje podemos sentir y apreciar su inmenso amor. Por medio de la tercera palabra de Jesús en la cruz, nos damos cuenta que todos somos en la fe hermanos y hermanas, miembros de la familia de Dios. Consideremos Mateo 12, 48-50, una escena en la que la familia de Jesús viene a verlo. Cuando se le dice a Jesús que su mamá y sus hermanos estaban afuera, dirigiéndose a la multitud dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Conforme su fe vaya creciendo luego de recibir a Jesucristo, su sentido de ciudadanía en los cielos llegará a ser más claro y su amor por sus hermanos y hermanas en Cristo será mayor que su amor biológico por los miembros de su familia. Si los miembros de su familia no son hijos de Dios, su familia no podrá ser una familia eterna. Sus relaciones familiares terminan con la muerte. Si ellos no creen en Jesucristo o no viven conforme a la voluntad de Dios, aun cuando declaren y digan que creen en Dios, irán al infierno porque la paga del pecado es muerte. Mateo 7:21. Luego de la muerte, su cuerpo regresa al polvo, pero usted tiene un espíritu eterno. Si Dios toma su espíritu, será solo un cadáver que pronto se descompondrá. Dios el Creador formó al primer hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida para que su espíritu fuera eterno. Es Dios quien hace nuestro espíritu inmortal y hace que la carne regrese al polvo, por eso Dios es nuestro verdadero Padre. En Mateo 23:9 se nos dice: Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esto no quiere decir que no debe amar a los miembros de su familia que no son creyentes. Es muy importante que los ame verdaderamente, les predique el Evangelio y los guíe a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. 4. Eloi, Eloi, lama sabactani. Jesús fue crucificado en la cruz a la hora tercera, y por 6 horas,
vino la oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena cuando expiró. De acuerdo a nuestro actual horario, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y 3 horas después, al mediodía, toda la tierra se oscureció hasta las 3 de la tarde. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 33-34. 6 horas más tarde, a la hora novena, Jesús clamó a Dios: Eloí, Eloí, lama sabactani. Esta es la cuarta palabra que Jesús pronunció desde la cruz. Jesús estaba totalmente exhausto porque había estado colgado por 6 horas en la cruz, desangrándose y deshidratándose bajo el fuerte sol del desierto. Se hallaba completamente agotado. ¿Por qué clamó entonces a gran voz? Cada una de las 7 palabras de Jesús en la cruz tiene un profundo significado espiritual. Si éstas no se hubieran oído, no nos habrían sido útiles. Las 7 palabras fueron pronunciadas con la intención que fueran escritas en la Biblia en forma muy clara para que todos pudieran comprender la voluntad de Dios. Por eso, Jesús clamó en voz alta las 7 palabras de la cruz con toda su fuerza para que aquellos que estaban alrededor de la cruz pudieran oírlas claramente, y así, escribirlas. Algunos dicen que Jesús exclamó con rencor a Dios, porque había venido a este mundo en carne, y estaba soportando un gran dolor innecesariamente. Pero esto es absolutamente falso. ¿Por qué Jesús clamó: Eloí, Eloí, lama sabactani? El propósito por el que Jesús vino a esta tierra fue para destruir las obras del diablo y abrir la puerta para nuestra salvación. Por eso, Jesús obedeció la voluntad de Dios hasta la muerte y se sacrificó a sí mismo en forma total. Antes de su crucifixión, Jesús oró muy intensamente llegando a sudar gotas de sangre que caían a tierra. Lucas 22, 42-44. Llevó su carga, teniendo pleno conocimiento del sufrimiento que debería de soportar en la cruz. Soportó el maltrato y el padecimiento en la cruz porque sabía y conocía el plan de Dios para los seres humanos. ¿Cómo pudo entonces Jesús guardar rencor al enfrentar su muerte? Su clamor no fue una muestra o signo de dolor o de reproche a Dios. Jesús tuvo razones para hacerlo. Primero, Jesús deseaba proclamar al mundo que Él estaba siendo crucificado para redimirnos del pecado. Jesús deseaba que todos supieran que había dejado la gloria que tenía en el cielo, y que había sido completamente desamparado por Dios, aun siendo el unigénito Hijo de Dios. Clamó en voz alta para que todos supieran que estaba sufriendo un terrible dolor en la cruz, a fin de salvar y redimir del pecado al ser humano. La Biblia muestra que Jesús acostumbraba llamar a Dios Padre, pero en la cruz Jesús lo llamó Dios mío. Es porque Jesús llevó la cruz en sustitución de los pecadores y ningún pecador puede llamar a Dios Padre. En ese momento, Dios había desamparado a Jesús como un pecador que llevaba todos los pecados de la humanidad, por esto Jesús no podía atreverse a llamar a Dios Padre. De la misma forma, se llama a Dios Ave Padre cuando hay un amor recíproco con Él, pero se le llama Dios en vez de Padre cuando se está alejado de Dios por haber cometido algún pecado o cuando se tiene una fe débil. Dios desea que todos los hombres lleguen a ser sus verdaderos hijos que puedan llamarlo confiadamente Padre, al recibir a Jesucristo con su Salvador y caminar en la luz. Segundo, Jesús deseaba prevenir a los que no sabían la voluntad de Dios y que aún vivían en las tinieblas. Dios envió a su único Hijo Jesucristo a este mundo y dejó que se burlaran de él y que fuera crucificado por su misma creación. Jesús sabía por qué Dios iba a desampararlo en la cruz, pero la multitud que lo crucificaba no sabía la voluntad de Dios. Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que los que ignoraban esto entendieran el amor de Dios, se arrepintieran y así pudieran escoger el camino de la salvación. 5. Tengo sed. En el Antiguo Testamento hay un gran número de profecías que nos detallan los sufrimientos de Jesús en la cruz. En el Salmo 69, 21, dice: Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Como está profetizado en el Salmo, cuando Jesús dijo: Tengo sed, los que estaban a su alrededor, empaparon una esponja en vinagre, pusieron la esponja en un hisopo o vara, y la acercaron a la boca de Jesús.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Había allí una vasija de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Juan 19, 28-29. Mucho antes que Jesús naciera en la ciudad de Belén, el salmista escribió lo que vio en visión, que Jesús sería crucificado, y que moriría en la cruz. Jesús dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliese. Pensemos el significado de la quinta palabra de Jesús en la cruz: tengo sed. Jesús declara su sed espiritual. Mucha gente puede resistir el hambre, pero no así la sed. Jesús estaba completamente exhausto porque había estado clavado en la cruz por 6 horas, y se había desangrado totalmente bajo el ardiente sol del desierto. Su sed era inimaginable. Esto no quiere decir que Jesús no podía soportar la sed cuando dijo: tengo sed. Él sabía que muy pronto regresaría en paz a Dios. De hecho, su sed espiritual le causaba más dolor que la física. Este es lo que Jesús desea decir a los hijos de Dios. Tengo sed porque he derramado toda mi sangre. Alivien maíz valorando y apreciando mi sangre. Más de 2000 años han pasado desde la muerte de Jesús en la cruz, pero aún nos dice que está sediento. Tenía sed por haberse desangrado totalmente. Él derramó su sangre para perdón de los pecados del ser humano y para darle vida eterna. Jesús nos dice que tiene sed para mostrarnos su buena voluntad para salvar a las almas perdidas. Por eso, los hijos de Dios que son salvos por la sangre de Jesús tienen que, de alguna forma, resarcir su sangre. La forma de compensar y de retribuir su sangre, su sacrificio, y sofocar su sed, es despertar a las personas de su ignorancia, que los lleva por el camino de la muerte hacia el infierno, y guiarlas al cielo. Por eso debe estar agradecido a Jesús que derramó su sangre por nosotros, y ahora puede calmar su sed guiando a numerosas almas por el camino de la salvación. 6. Consumado es. En Juan 19:30, Jesús recibió el vinagre y dijo: consumado es, e inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Jesús aceptó el hisopo con la esponja. Pero no fue porque ya no podía soportar la sed. Hay un profundo significado espiritual en este hecho. La razón por la que Jesús vino en carne a este mundo fue para ser crucificado en la cruz por los pecados de la humanidad. Por su gran amor hacia nosotros, Jesús cumplió la ley del Antiguo Testamento y llevó los pecados y las maldiciones de todos los seres humanos. En el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba ofrecía a Dios como sacrificio la sangre de animales. No obstante, Jesús hizo un solo sacrificio para siempre por los pecados derramando su sangre, Hebreos 10, 11-12, por eso, sus pecados son perdonados cuando recibe a Jesucristo, porque Él ya lo ha redimido. La gracia redentora por medio de Jesucristo se refiere al vino nuevo, y Jesús bebió el vinagre para darnos el vino nuevo. El significado espiritual de la palabra, consumado es. Jesús dijo: consumado es, y entregó su espíritu. ¿Qué significa esto espiritualmente? Jesús se hizo carne, vino a la tierra, predicó el Evangelio, sanó toda clase de enfermedades y dolencias y abrió el camino a la salvación al tomar la cruz en lugar de todos aquellos que habían estado destinados a la muerte. Él cumplió con amor la ley del Antiguo Testamento llegando a sacrificarse a sí mismo hasta morir. Además, derrotó completamente al diablo destruyendo sus obras, esto es, completó el plan divino para la salvación del ser humano. Por eso, Jesús dijo en la cruz: consumado es. Dios desea que sus hijos vivan de acuerdo con su voluntad, exactamente como su unigénito Hijo Jesús cumplió la providencia de la salvación, obedeciendo al Padre llegando a sacrificar su vida conforme a la voluntad y al plan de Dios. Por eso, primero debe reflejar el corazón de su Señor consiguiendo este amor espiritual, cultivando los 9 frutos de los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22-23, y cumpliendo las bienaventuranzas, Mateo 5, 3-10. En consecuencia, tiene que ser fiel en su servicio al Señor. Deberá guiar al mayor número de almas que pueda a los pies del Señor orando fervientemente, predicando el Evangelio y sirviendo en la iglesia. Espero que cada uno de ustedes, hijos preciosos de Dios, venzan al mundo con una fe firme,
teniendo la esperanza del cielo y el amor por Dios, y que puedan confesar, consumado es, obedeciendo a Dios de la forma como lo demostró nuestro Señor Jesucristo. 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba totalmente exhausto al momento de proferir sus últimas palabras en la cruz. En esa condición, Jesús clamó en voz alta: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Se puede observar que Jesús llamó a Dios, Padre, en vez de Dios mío. Esto nos indica que, en ese instante, Jesús había completado su misión como sacrificio expiatorio. Jesús encomendó su espíritu y su alma a Dios. ¿Por qué Jesús, quien vino al mundo como nuestro Salvador, encomendó su espíritu y su alma en las manos de su Padre? El hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23. Cuando muere, su espíritu y su alma dejan su cuerpo. Si es hijo de Dios, ambos, espíritu y alma, regresan al lado de Dios. De otra manera, su espíritu y su alma irán al infierno. Lucas 16, 19-31, su cuerpo es enterrado y regresa al polvo. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne y vino a este mundo. Al igual que nosotros, tuvo espíritu, alma y cuerpo. Al momento dice crucificado su cuerpo murió, pero no su espíritu ni su alma. Él encomendó su espíritu y su alma en las manos de Dios. Cuando uno muere, Dios recibe tanto su espíritu como su alma. Si Dios recibiese solamente el espíritu y no el alma, nunca se podría experimentar en el cielo la verdadera felicidad ni se podría estar agradecido de todo corazón. ¿Por qué? Porque no recordaría las cosas que son inherentes a su alma como lágrimas, tristeza, sufrimiento y otras cosas que ha padecido en este mundo. Por eso Dios recibe tanto el espíritu como el alma. ¿Por qué entonces Jesús encomendó su espíritu y su alma a Dios? Es porque Dios es el Creador, quien gobierna sobre toda cosa en el universo y cuida de su vida, y rige sobre la muerte, la maldición y la bendición. Esto quiere decir que todas las cosas le pertenecen a Dios y están bajo su soberanía. Dios es el único que responde sus oraciones. Por eso, Jesús mismo tuvo que orar a fin de encomendar su espíritu y su alma al Dios Padre. Mateo 10, 29-31. Jesús oró en voz alta. ¿Por qué oró Jesús en voz alta, a pesar de que estaba en medio de un gran sufrimiento, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Fue porque Jesús deseaba que la gente lo escuchara orar, y de esta forma, pudieran saber que la voluntad de Dios es que oremos clamando en voz alta. Su oración encomendando su espíritu a Dios fue tan ferviente e intensa, como su oración en el huerto de Getsemaní poco antes de su arresto. Asimismo, la oración de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, prueba que Jesús cumplió todo conforme a la voluntad de Dios. Por eso, en ese instante pudo encomendar con toda confianza su espíritu a Dios Padre luego de haber terminado su misión en total obediencia a Dios. El apóstol Pablo declara: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4, 7-8. Esteban, el diácono, también vivió de acuerdo con la voluntad de Dios y guardó la fe. Por eso, mientras exhalaba su último aliento, pudo orar: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. El apóstol Pablo y Esteban no podían haber orado de esta manera si hubieran vivido vidas mundanas, buscando satisfacer los placeres provenientes de su naturaleza pecaminosa. Igualmente, usted podrá declarar valientemente: consumado es, y, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, como lo hizo Jesús, cuando haya vivido conforme solo a la voluntad de Dios el Padre. ¿Qué sucedió luego de la muerte de Jesús? Jesús murió en la cruz luego de pronunciar en voz alta sus últimas palabras. Fue a la hora 9, 3 de la tarde. A pesar de que era de día, la oscuridad cubrió toda la tierra desde la hora 6, mediodía,
hasta la hora novena, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Lucas 23, 44-45. Entonces el velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 51-53. Hay un importante significado en esta frase: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El largo velo del templo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santo excepto el sacerdote, y una vez al año solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. La rotura del velo del templo indica que Jesús se ofreció a sí mismo como ofrenda de paz para derribar el muro de pecado que nos separa de Dios. Antes que el velo se rasgara en dos, el sumo sacerdote había presentado la ofrenda por el pecado del pueblo y había intercedido por ellos ante Dios. Usted puede tener una relación directa con Dios porque el muro de pecado que nos separaba de Él ha sido derribado por medio de la muerte de Jesús. Por eso, todo aquel que cree en Jesucristo puede entrar al santuario y adorar y orar a Dios sin la mediación de los sumos sacerdotes o de los profetas. Así, el autor de Hebreos remarca: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19-20. Además, la tierra tembló y las rocas se partieron. Todos estos hechos sobrenaturales le dicen que toda la naturaleza de este mundo fue conmovida. Fue la demostración del pesar y del dolor de Dios por la maldad del hombre. Dios declaró que se encontraba profundamente herido porque aun cuando había dado a su único hijo para salvarlos, el corazón del hombre aún estaba endurecido para recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor. Las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron. Esta es la evidencia de la resurrección de todo aquel que cree en Jesús, que es perdonado, y que vuelve a nacer. Espero que llegue a comprender el significado espiritual y el amor del Señor en sus últimas 7 palabras pronunciadas en la cruz, y así vivir una vida cristiana en victoria esperando anhelante el regreso del Señor como lo hacían los patriarcas de la fe.